Hoy día vamos a revisar las enfermedades que se caracterizan por presentar pústulas y lesiones de tipo acneiforme. El acné es una enfermedad que es de manejo más del especialista, pero es tan frecuente que creo que ustedes es bueno que ustedes sepan que tiene cómo se maneja, por qué se produce. Ahora en la especialidad hay mucha inclusión de otras áreas porque la estética está muy en boga, ¿no? Entonces hay médicos esteticistas, hay cirujanos, antes eran las cosmetólogas, pero hay muchas especialidades que están incursionando en la parte de estética. El acné es un trastorno que en sí lo que más afecta es la parte estética, el relacionamiento, como el autoestima y el relacionamiento con los demás. Hay algunas formas muy raras de acné muy grave, pero son muy raras. Lo más frecuente es lo que vamos a ver ahora. Es un trastorno que afecta a los folículos pilosebáceos, que ciertamente es más frecuente en la adolescencia, pero en el hombre puede haber después de la adolescencia cuando hay una tendencia hereditaria. Hay familias que tienen esa herencia. Y en la mujer joven, entre los 20 y 25 años, puede aumentar su incidencia como parte del síndrome de Ovario poliquístico. No se sabe bien a nivel genético cuáles van a ser acné y no, pero se saben los fenómenos que suceden para que se desarrolle el acné. Tiene que haber presencia de sebo, por eso es más frecuente en la adolescencia, porque uno de los rasgos de la adolescencia es la mayor producción de sebo por mayor producción hormonal, ¿verdad? Hay una queratinización del ósteo folicular. ¿Se acuerdan esa imagen que veíamos, la glándula sebácea adherida al folículo piloso, ¿verdad? Entonces, los dos desembocan por el mismo orificio, eso se llama el ósteo folicular, y se queratiniza, se tapona, y entonces se produce una proliferación de esta bacteria que la tenemos en forma saprófita en la flora cutánea, pero que prolifera y también la que produce inflamación. La localización más frecuente, el rostro, regiones mandibulares, submandibulares y en la región dorsal, también la región anterior del tórax. Generalmente es asintomático, pero hay pacientes que pueden presentar prurito y en las lesiones que son muy inflamatorias pueden presentar también dolor. Vamos a usar esta clasificación que es la más simple: leve, moderado, severo, inflamatorio o no inflamatorio. Las lesiones patognomónicas del acné son los comedones, que ustedes conocen con el nombre de espinillas, y que vienen a ser, aquí hay la imagen de la derecha, a ver, la imagen de la derecha, estas son las espinillas, son comedones abiertos. Entonces, fíjense que es bien, en este caso monomorfo, llamamos acné comedoniano, o es una forma leve de acné. En cambio, en esta imagen de aquí, este es un acné ya grado 3, porque tiene los comedones abiertos, que son los puntos negros, que les decía que ustedes conocen con el nombre de espinillas. Tiene los comedones cerrados, que son estas pápulas blanquecinas, es donde el ósteo folicular está completamente taponado. Entonces no se ve el punto negro. Ese punto negro es un tapón de queratina, que cuando se aprieta sale, ¿verdad? Pero en los comedones cerrados, por más de que se apriete, no van a salir. ¿De acuerdo? Además, aquí hay pústulas, hay quistes, hay nódulos. Aparte, bueno, es posible que sea un acné sobreinfectado. Eso puede suceder, sobre todo los que se aprietan las lesiones, es factible que se sobreinfecten o se infectinicen. O sea, es posible que si hacemos un cultivo de estas lesiones con ostramedicel,
colérica o con secreción ulcerosa, es posible que se cultive un estafilococo o un estreptococo. Pero estas otras lesiones quísticas, inflamatorias, que al extraer con una jeringa sale un material sebáceo, purulento, esa es la proliferación del Propionobacterium acnes. Y las pústulas del acné característico también es por proliferación del Propionobacterium acnes. Entonces, las lesiones patognomónicas, comedores. Siempre para diagnosticar acné tienen que tener comedores. Y de ahí vamos sumando comedones, más pápulas, va a ser un acné igual leve. Vamos aumentando pústulas y uno que otro nódulo, va a ser un acné moderado. Si predominan nódulos y ya hay quistes, vamos a hablar de un acné severo. Y también va a depender la extensión. Puede ser que solamente comprometa la cara, puede ser que comprometa también el tronco. Entonces, esos también son parámetros importantes para valorar. Las formas que no son es el que vimos ahora, es el acné propio de la adolescencia. El acné cosmético es un acné que se predominan los comedores, también se llama comedoniano. Y sobre todo es el que está asociado con algunas cremas que se ponen en la cara y que son comedogénicos, o sea que taponan esos folículos y producen los comedones. Por eso cuando usemos productos en la cara, sobre todo, tiene que decir producto no comedogénico. Ese es un dato importante. Hay unas formas de acné que se llaman reacciones acneiformes, que no es propiamente un acné, pero parece un acné. Se llama y se maneja como un acné. Son por medicamentos, las lesiones son más monomorfas, podemos no encontrar comedones. Vamos a encontrar sobre todo pápulas y pústulas, pápulas eritematosas. Está asociado con el uso de corticoides, del complejo B, sobre todo la vitamina B12, las reacciones por antituberculosos, la INH, también se asocia con estas reacciones de acné, que no son, en general, no son graves. Entonces, no, en el caso de la TB, no amerita el suspender el tratamiento. Pero en el caso de los corticoides, a veces un esguince, algo que ha sido un trauma, o a veces la gente se pone complejo B, así como por si acaso, y entonces pueden producir estas reacciones. El hormonal, que yo se las mencioné ya, es por un aumento de los andrógenos en los pacientes de sexo femenino, y hay que investigar el síndrome de ovario poliquístico. La exposición solar. Antes se creía que con la exposición solar mejoraba el acné, pero ahora se ha visto que no. Se puede tener un periodo de mejoría de la parte inflamatoria, pero después va a empeorar. Sí se usan otro tipo de luces, como luz azul, es decir, se usan como antiinflamatorios en algunas formas de acné, pero ya salir al sol para que mejore el acné, no. El estrés emocional puede producir episodios de acné en personas que tienen predisposición, y ahí nos detenemos un poquitito en el caso del acné escoriado. Esas personas que se aprietan las espinillas, que se aprietan los granos, como se dice comúnmente, y entonces lo escorian. Favorece a infecciones secundarias, además empeora las lesiones, quedan más manchas, estéticamente afecta mucho más. Y ahí tenemos que plantearnos posibilidades. Puede ser que sea solo una compulsión, porque todos alguna vez tenemos algún granito, alguna cosa, y compulsivamente comenzamos a rascarnos. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez eso. Aunque no nos pique, lo sentimos y empezamos, ¿verdad? Esa puede ser una situación. Pero también puede ser reflejo de una condición emocional que requiera atención. En la adolescencia o a cualquier edad, un acné muy escoriado, tenemos que investigar un poquito, darle un poquito más de tiempo al paciente para ver si ha estado con algún problema en el colegio, problema en el trabajo, problema familiar, que requiera una atención especial. El cloracné o acné ocupacional, que se da sobre todo en las personas que manejan aceites,
que manejan sustancias químicas del tipo de hidrocarburos clorinados, y esto puede producir una reacción por manipulación tópica, por inyección o por inhalación. Es bastante raro, pero es bueno que ustedes en la parte de medicina laboral, la dermatología tiene un capítulo bastante importante para esta área de la medicina. Entonces aquí yo creo que vamos a aumentar el acné exfoliado. Aquí le vamos a aumentar, y también podemos aumentar, que no he mencionado aquí, el acné neonatal, que puede darse porque el recién nacido recibe las hormonas de la mamá, algunos, y pueden hacer un acné neonatal, que es leve, son sobre todo comedores. Entonces ya hemos visto que hay varias formas de presentación del acné, y ya sabemos un poquitito de cómo se producen las lesiones. Entonces el tratamiento va encaminado a controlar esas etapas del acné. Entonces, cuando es un acné leve, o un paciente que no pueda recibir tratamiento por vía sistémica, hacemos tratamientos tópicos. ¿Cómo hacemos? Limpieza con agua y jabón. ¿Qué tipo de jabón vamos a empezar a usar? Neutro. Depende cuál de estos tratamientos obtenemos. Si usamos retinoína, que es un derivado de la vitamina A, que produce una irritación, y entonces hay que usarla paulatinamente, en concentraciones bien bajitas, e ir acostumbrando a la piel, y además es fotosensibilizante. Se usa en la noche, pero en el día se tiene que usar protector solar. Entonces, ahí usamos jaboncillo neutro. Pero si vamos a optar, aunque en los antibióticos tópicos cada vez queremos usarlo menos por el tema de la resistencia bacteriana, pero todavía lo usamos. Si usamos esto, entonces tal vez usamos un jaboncillo que tenga algo de ácido salicílico. Si tiene muchos comedores, puede ser que usemos exfoliantes, ¿no? Entonces va a depender de la combinación. Antes se usaba mucho el azufre, pero ahora se usa menos porque produce mucha dermatitis irritativa. Cuando hay inflamación, cuando es un acné moderado o severo, necesitamos usar antibióticos. Los que más usamos son del grupo de las tetraciclinas. Lo que más usaba era la tetraciclina, porque no había estos otros. De todas maneras, a veces yo uso también esta tetraciclina, es más barato, tiene un efecto antiinflamatorio bastante potente, pero podemos usar estos otros, que se usan por periodos largos. Ahora, actualmente también se está manejando mucho la parte de conservar la flora intestinal, ¿verdad? Como parte del ecosistema del humano, como parte del sistema de defensa, etc. Entonces, no nos gusta mucho usar antibióticos en el acné, pero en el acné son por periodos largos, no es una semana, 10 días. Si usamos a veces un mes y medio. Y en estos casos hay que asociar también, no olvidarse ahora de usar lactobacilos para poder, que nos va a ayudar tanto para la inflamación del acné como también para evitar el efecto nocivo de los antibióticos sistémicos. La isotretinoína es el medicamento así el más potente que tenemos para el acné. Pero eso no significa que tengamos la garantía de que usando la isotretinoína vamos a resolver el acné. Hay un grupo de pacientes que son refractarios al uso de la isotretinoína, por un lado. Por otro lado, es teratogénico. Cuidado del uso de la isotretinoína en mujeres en edad fértil. Tiene que haber un compromiso firmado de que va a cuidarse, evitar el embarazo, porque tiene un alto potencial teratogénico. En nuestro medio uno va y se compra en la farmacia y vende, y esto no debería suceder. Y es más, aquí también se comparte: mira, a mí me dieron este remedio, me hizo muy bien, tómalo. Y eso
ustedes como médicos, como estudiantes de medicina, tienen que orientar correctamente a quien les pregunte sobre el tema. Además, hay que solicitar antes y durante el tratamiento de perfil hepático, colesterol, triglicéridos, porque puede afectar estas esferas. En general es bien tolerado. En general no produce efectos colaterales, pero uno tiene que estar alerta porque son efectos colaterales que están aquí. Y hay otros efectos colaterales. Yo les menciono esto que es lo más importante. Pero con el uso terapéutico igual se va a secar la piel, se van a secar los labios, se pueden secar las conjuntivas oculares y eso hay que evitar, puede ser caso de suspender. Pero al inicio del tratamiento se reseca la piel, se resecan los labios y puede empeorar el acné. Va a empezar a mejorar alrededor del tercer mes. Y el tratamiento por lo menos son 5 meses mínimo. Y la dosis que usamos, no usamos la dosis más alta porque produce muchos efectos colaterales. Usamos dosis bajas. El tiempo les decía en promedio 5 meses, pero eso puede variar. Y lo que es importante es saber que no hay garantía de que no va a volver a, aunque mejora mucho, pero puede volver a presentarse. ¿Qué más? Ciproterona, el principal antiandrógeno que usamos en el acné relacionado con el síndrome de ovarios poliquísticos. Que vienen algunos anticonceptivos, ¿no? Y también la espironolactona, pero ese tiene un poquito más de efectos colaterales. ¿Hay alguna pregunta en relación a acné? ¿Algún cosmético que sea comedogénico que conozca? Sí, hay muchos, pero no te puedo decir así concretamente marcas o nombres, pero generalmente. Muy común también. ¿Ah? Uno que sea común. No sabría decirte un nombre. O sea, en general son productos, uno que son mucho más económicos, o a veces lo que sucede es que creemos que son para el cuerpo, se ponen en la cara. También eso puede suceder. ¿Ya? Pero cuando ustedes usen un producto, ahora, paciente con acné, una cosa más, cuando usamos isotretinoína, ahí sí usamos el jaboncillo de glicerina neutra, porque la piel se va a secar, entonces todo tiene que ser neutro. No se usan tratamientos tópicos en general, solamente se queda con isotretinoína. ¿Ya? ¿Qué más con acné? Otros tratamientos como láser, dermoabrasión, bioterapia, eso sobre todo va dirigido al tratamiento de las cicatrices. Y algo que buscamos con un tratamiento lo antes posible es, en los casos que así lo ameritan, el evitar que dejen cicatrices, que las cicatrices del acné son muy difíciles de revertir. En un acné moderado a severo producen cicatrices profundas. Hay otras formas de acné conglobata, acné queloidiano, acné fulminans, pero son ya casos muy severos y muy particulares. Rosácea. En algunos textos puede ser que ustedes escuchen con el nombre de acné rosácea, porque parecía un acné, pero es mejor que nos quedemos con el término simplemente de rosácea. Es un trastorno inflamatorio crónico de la piel que afecta a la cara, predomina en el sexo femenino entre los 30 a 50 años. No se sabe bien de la fisiopatología y quiénes van a tener tendencia a tener rosácea, pero se les reconoce que había un defecto en el control térmico del hipotálamo anterior y que va a predominar la actividad del parasimpático, lo que va a llevar a una vasodilatación en la cara. También en algunos pacientes se ha asociado con dermatocolor y otros, aunque no es en todos los pacientes, se ha asociado con gastritis por Helicobacter pylori. Es un cuadro asintomático, es crónico y estas situaciones son las que empeoran y que la anamnesis, cuando consultan nosotros debemos específicamente preguntar si empeora con estas situaciones
Algunos pacientes les van a decir claramente que sí, otros no pueden no haber notado esa relación. Exposición al calor, que ahí se incluye el cocinar, las personas que trabajan en cocina, en hornos, panaderos, etc. Pero sobre todo el sol. Ingesta de alcohol, independientemente de la dosis, puede ser una mínima dosis y le produce vasodilatación central, la cara se pone roja, las comidas calientes o bebidas calientes y las comidas picantes. Bueno, esto ya se los había puesto en el anterior. Diagnósticos diferenciales. Acné, en la rosácea no va a haber comedones, dermatitis seborreica, pero a veces pueden haber situaciones en que estén las dos juntas, ¿no? La dermatitis perioral, que es sobre todo por uso de corticoides tópicos, la demodecidosis, que es la proliferación de este ácaro del demodes foliculorum, y en algunos casos, cuando vamos a ver más en la siguiente imagen, por eritema en alas de mariposa que se da en el lupus eritematoso sistémico. En el estadio 1 se presenta eritema que va a abarcar desde la región del dorso nasal, luego se extiende al mentón y a la frente. Y puede iniciar como lo que se llama, es como flashing, o sea que se enrojece la piel, la cara y después se pierde. Puede empezar así. Y después se queda el eritema, comienzan a aparecer telangiectasias, comienzan a aparecer pápulas, comienzan a haber pústulas, no hay comedones y puede haber, no siempre hay, puede haber compromiso ocular. Este es el estadio 2 y ya es un cuadro inflamatorio. El estadio 3 es cuando se cronifica y comienza a aparecer un edema indurado, que también se llama, es una superficie indurada, y también granulomatosa, una rosácea granulomatosa, y rinofima, que es el aumento de la nariz a espesar de la piel. Y es un aumento de la nariz muy importante, que estéticamente puede afectar mucho a nuestros pacientes. Son los cuadros crónicos, ¿no?, que no han sido manejados. En la rosácea ocular puede acompañar a esta rosácea o puede presentarse todo. Y siempre requiere de la valoración por oftalmología. El tratamiento, siempre evitar los desencadenantes. El calor, el sol, la comida caliente, las bebidas calientes, la comida picante. Protector solar, factor 50 más. El tipo de protector, eso me faltaba decir con el acné. Los productos para el acné, los hidratantes, los protectores solares, esos son especiales porque tienen que ser gel, porque la piel en general es oleosa. Entonces los protectores solares tienen que ser más en gel para la piel con acné. En el caso de la rosácea, hay protectores solares que tienen más, que compensan un poquito el pigmento rojo y son más antiinflamatorios. Pero es también una cuestión de tolerancia. Esas son ciertas normas, pero cada piel es diferente. Independientemente de la marca o del precio, hay pieles que toleran bien un tipo de crema, un tipo de protector solar y otras no. Pero a principio esas cosas tenemos que valorar. Metronidazol tópico, en gel o en crema, dependiendo del tipo de piel. Tetraciclinas, ahí también está la minoxidilina, la doxiciclina, que son del mismo grupo de antibióticos. Ivermectina, sobre todo si sospechamos que hay proliferación de demodes foliculorum. Y la isotretinoína también es una opción terapéutica. Contraindicados los corticoides tópicos, porque nos van a llevar a ¿qué? Dermatitis perioral, que se nos va a complicar mucho nuestro paciente. En el acné tampoco se puede usar corticoides tópicos, ¿verdad? Lo que pasa es que en la rosácea, como hay tanto eritema, entonces uno tiene esa tentación de ponerle el corticoide tópico. Pero hay que cuidarlos.
¿Qué vemos aquí? Hay un edema, hay un aumento del volumen de la piel, que es como una inflamación. Hay pústulas. Hay edema, hay un poquito de inflamación, hay pústulas, aquí hay una exfoliación, ¿verdad? Y hay pápulas eritematosas. Y afectan las mejillas y el torso. En el dorso de la nariz está presente el foco. Aquí miren, predomina mucho el eritema. El eritema en mejillas, el mentón, mucho eritema muy intenso, con pústulas. En este paciente, aquí pondríamos un diagnóstico diferencial importante. Lupus por el eritema anal de mariposa o el dermatitis seborreica. Para la dermatitis seborreica, aquí lo que faltaría es el compromiso del surco nasogeniano, pero habría que preguntar también si tiene caspa, ¿no? Entonces son diagnósticos diferenciales. Y ahí hay que con la dermatitis seborreica, uno de los tratamientos es corticoide tópico y ketoconazol, y aquí le haría daño, ¿no? Ese tratamiento. ¿Alguna pregunta cuando se hace? Eso es lo que predomina, siempre predomina el nivel extremo. Y luego se van añadiendo las otras a medida que va avanzando el cuadro. Foliculitis, foliculosis y carnosis. Todas estas infecciones causadas por Staphylococcus aureus. La foliculitis es una infección superficial que se localiza en la apertura del folículo pilosebáceo. Hay una foliculitis que puede ser aguda, cuando se dan todas las condiciones, y hay una foliculitis crónica, que ahorita les voy a mencionar. De todas maneras, de todas las formas, la fricción, el trauma, la humedad, la irritación favorecen su desarrollo. Las localizaciones más frecuentes donde hay pelo, los inferiores, superiores, cuero cabelludo y el cuello. Entonces, hay personas que tienen una foliculitis crónica, que será sobre todo en la región posterior de los muslos, en la región glútea, sobre todo que usan ropa muy apretada, jeans, ¿no? Y que están mucho tiempo sentados, en más del sexo femenino, y que están en ambientes muy cálidos, húmedos, ¿no? Entonces, ahí se forma una foliculitis crónica. Pero pueden haber foliculitis aguda. En el cuero cabelludo hay algunas formas de foliculitis que son además muy refractarias al tratamiento, pero esas no las vamos a ver. Se caracteriza por pápulas y pústulas que están rodeadas de eritema a nivel folicular. A principio, un tratamiento, una foliculitis leve, el tratamiento con jamoncillo con antiséptico y tratamientos tópicos con antibióticos, también puede ser en extremidades se puede usar polidona, jabonosa, también les va a ayudar. En cuadros, a ver, creo que aquí tengo una foto. Por ejemplo, este es un cuadro muy agudo. Vemos además mucho eritema. Entonces, aquí, yo, si no hay contraindicación, le daría un curso del antibiótico ya no por 10 días como en el infecto, como vamos a ver en el foliculosis, así de 10 días, pero podría ser 7 días, depende de la dosis, podría darse dependiendo si está con síntomas, si le pica, si la... Pero que si le damos tiempo y solamente le hacemos tratamiento tópico, que puede ser fomentos de manzanilla o poner la pierna en inmersión en un balde con agua con una cucharada de vinagre blanco, que es el ácido acético, que es antiséptico, le va a ayudar. Hacer un antiséptico tópico o un antimicrobiano tópico va a ser suficiente. Aquí en esta imagen vemos cómo son las pústulas, exactamente al centro está el pelo y siempre tiene ese halo eritematoso. Aquí una lista de más cerca. Esa es una foliculitis. ¿Podemos dar antibióticos sistémicos? Sí, dependiendo del caso. Pero como es superficial, va a evolucionar bien si le damos y el paciente es constante en el tratamiento, solo con tratamiento tópico, también es bien. Y por supuesto,
evitar los desencadenantes, ¿no? Lo que habíamos hablado al inicio. Forunculosis. Los forúnculos ustedes conocen por el nombre común de cuchiches. Son cuadros también que están producidos por Staphylococcus aureus, donde la infección ya no es tan superficial como en la foliculitis, es más profunda y compromete el tejido circundante del folículo pilosebáceo. En este caso se va a acompañar de dolor. La foliculitis, la forma crónica generalmente es asintomática, pero la forma aguda puede tener algo que puede ser prurito. Y en el cuero cabelludo también puede acompañarse de prurito. Inicia con un nódulo. Es un nódulo, es una lesión profunda, sólida, firme. La superficie eritematosa, que luego de unos días empieza a fluctuar y se abscesa. Un absceso es un forúnculo, pero ya más grande y cuando ya está fluctuando. Las recurrencias son frecuentes, especialmente en quienes hemos dicho que tienen susceptibilidad a las infecciones por estafilococo. Los atópicos. ¿No? Entonces los niños, por ejemplo, que sufren cuchichis a cada rato, generalmente, no siempre, pero generalmente tienen un patrón atópico, a no ser que haya habido malos manejos del tratamiento. En el caso de la recurrencia, es bueno hacer el cultivo con el antibiograma para poder usar los antibióticos ya que sean más sensibles a ese estafilococo. El tratamiento, cuando hay fluctuación, el paciente va a empezar a sentir como que le late. Uno puede palpar y va a ver y va a estar blando, pero otros síntomas no pueden. A veces sucede que van a consultar por decirles un viernes y está el nódulo. Ahí no tenemos nada más que darle antibiótico, antiinflamatorio, pañitos de manzanilla, fríos y esperar. Pero si el fin de semana el paciente siente que comienza a latir, eso quiere decir que está fluctuando y ahí hay que drenar. Tiene que pasar por emergencia. Ahora, el tratamiento, una opción sin el antibiograma, diclofenac. Esto es para adultos, 500 miligramos cada 6 horas por día, porque niños ya les di la dosis en la anterior clase. AINES, antiinflamatorios, no esteroideos, dependiendo ya de cada uno de ustedes y del paciente. Puede ser ibuprofeno, puede ser diclofenaco, dependiendo, si son pacientes que tienen patología de base, en fin, todo eso influye. Entonces aquí tenemos un nódulo, una superficie eritematosa, que al centro tiene un orificio que no viene a ser propiamente una pústula porque no es elevada, pero es el ósteo, que está taponado, un tapón sólido pero purulento, amarillento, ¿no? Aquí ya un forúnculo o un absceso, mucha inflamación, aquí ya hay un drenaje espontáneo, pero igual va a requerir como tratamiento una incisión en esta zona. Ustedes saben que los abscesos, aunque se pone anestesia, penetra poco, o sea que igual deja doler porque hay que eliminar todo ese material. Y estos son los famosos cuchichis de la infancia, ¿no? Son nódulos más pequeños, eritematosos, aquí sí podemos decir que tiene una pústula en la superficie al centro. En este caso, el drenaje va a ser solamente desinfectar y funcionamos con una aguja estéril y va a salir. No hay, es una forunculosis, pero son lesiones pequeñas, ¿no? No requieren un drenaje quirúrgico como en este caso. Carbúnculo estafilocócico. En la literatura hispana también puede ser que lean como antrax estafilocócico, pero preferí este término para no confundir con el antrax por Bacillus anthracis, que es otra patología. Vamos a hablar del carbúnculo estafilocócico, que no son más que agrupaciones de forúnculos que están interconectados entre sí y que tienen varios orificios de salida al exterior.
que también se conoce con el nombre de exinones madera. Es una lesión que está acompañada de dolor intenso, que puede tener cuadros de malestar general, de fiebre y de escalofríos, y se ve esa área eritematosa indurada con múltiples orificios en el cefalo. ¿Pueden suceder complicaciones? Sí. Puede haber sepsis, fibrosis profunda, especialmente en enfermedades inmunodebilitantes, en nuestro medio la más frecuente, diabetes mellitus, ¿no? Entonces, en estos casos se debe considerar internar al paciente porque lo que se va a realizar es una limpieza quirúrgica. Son varios columnos que están interconectados entre sí. Aquí no nos va a servir solo hacer una incisión, es una limpieza total de esa área comprometida que no sabemos exactamente la extensión ni la profundidad, ¿no? Si va a llegar hasta el tejido celular subcutáneo, dependiendo de la localización. Y el tratamiento con antibióticos sistémicos, idealmente, tanto en las tuberculosis recurrentes como en los infectos recurrentes, como en este caso, traten de tomar primero la muestra, pero se empieza ya un antibiótico con la sospecha clínica. No vamos a esperar los 3 días para iniciar el antibiótico en un caso de un carúnculo, ¿no? Esta imagen es de internet y no está tan buena como esta que es de paciente internada en el hospital. Y aquí miren una área eritematosa que a la palpación va a estar con calor local, que va a estar indurada, y estos son los múltiples orificios por los que sale pus. ¿Ya? Entonces aquí, esta paciente, que de hecho entró, se hace una limpieza y se deja quirúrgica y se va a dejar que cicatrice por segunda intención. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Candidiasis. Podríamos estudiar candidiasis cuando hablamos de las primeras lesiones eritemáticas famosas, porque es una micosis superficial, pero tiene algunas características que, siempre pensando en el planteamiento de diagnósticos diferenciales, la incluimos en esta clase. Es una infección causada por la levadura cándida albicans, la cual es, bueno, hay varios tipos de cándida, pero la más frecuente es la albicans. Habitualmente es saprófita en las mucosas, en algunas áreas de la piel, en algunos pacientes puede también colonizar, pero ¿por qué se produce de saprófito a patógeno? No se conoce. Por supuesto que hay que haber también un conjunto de situaciones, una baja de defensas en el paciente y las condiciones de calor, de humedad, a veces de oclusión, que favorecen a que prolifere. La obesidad, por ejemplo, también es un cuadro más la diabetes, las dos combinaciones que tenemos aquí que favorecen la candidiasis cutánea. Puede ser aguda, puede ser crónica, puede acompañarse de prurito o puede ser asintomática. Las formas clínicas, la candidiasis oral, que en los niños pequeños, en los lactantes, sobre todo después de que han pasado por un síndrome diarreico, es frecuente. Ya un adulto con candidiasis oral, hay que evocar situaciones que hayan podido producir esa baja de defensa. El perleche, que vamos a ver después, que es la gingivitis angular, cuando se produce una irritación en los ángulos de la boca y sobre todo en pacientes que tienen mala oclusión bucal. La onicomicosis por candidiasis son raras, excepto en las manos, en pacientes que trabajan como lavandera o ahora que lavan mucho los autos, y que tienen diabetes. Balanocostitis en la mujer, la vagina es saprófita, a veces puede haber un desequilibrio y producirse
una candidiasis vaginal, y eso puede también a veces ser una transmisión sexual. El hombre rara vez es portador, la mujer es más portadora de cáncer. Y el intertrigo micótico, que es el que nos vamos a ocupar ahora, porque se refiere a la afección en pliegues, espacios interdigitales, y se caracteriza por áreas de eritema, puede haber maceración y pueden haber pústulas satélites. Pero estas pústulas no son amarillentas, sino que son más blanquecinas. Puede haber maceración, puede haber exudado y puede haber descamación. Tratamiento. Vamos a procurar usar ropa de algodón. ¿Por qué? Porque la ropa de algodón absorbe mejor la humedad, el sudor, mantener la piel seca. Las personas, por ejemplo, que tienen obesidad, y en nuestro clima, cuando hace mucho calor, a veces se salen de la ducha y están sudando. Entonces hay que procurar, o puede ser con papel para absorber el sudor, o a veces con secador de pelos y de lejitos que no se quemen, pero tienen que estar en esas zonas bien secas. Tratamientos tópicos. ¿Histatina podemos usar? Sí, en forma tópica. No vamos a dar histatina por vía oral para tratar una candidiasis cutánea, porque la histatina no se absorbe. Entonces nos sirve una histatina por vía oral, nos va a servir para una candidiasis oral, ¿no? Pero no para una candidiasis cutánea. Pero en niños, por ejemplo, la semana pasada que vimos dermatitis del pañal, o la anterior, ¿se acuerdan? Y habitualmente se sobreinfecta con cándida. Entonces, podemos usar histatina, nos va a ir bien por vía tópica. Y usamos un Histalose, una pasta de agua, más histatina. También podemos usar derivados imidazólicos. Un ejemplo, clotrimazol. Podemos usar ketoconazol tópico, también. Ceftriaxona también. Cualquiera de los imidazólicos cubre muy bien la cándida. Un promedio de 2 semanas. Que el cuadro es más severo, que está produciendo prurito, molestia, que la maceración es importante y que puede favorecer a la infección bacteriana en pacientes diabéticos. Veamos si no hay contraindicación a antimicóticos sistémicos. El ketoconazol se lo pongo porque es potente, es barato, pero les pongo aquí 2 semanas. Si vamos a usar por periodos más prolongados, usemos otro, porque el ketoconazol, les repito, es el más hepatotóxico de los antimicóticos imidazólicos. Aquí tenemos un intertrigo micótico o un intertrigo candidiásico. Este no es por dermatofilia. Entonces, seguramente estos pacientes, cuando vemos una candidiasis, tenemos que investigar. Si no es diabético, si no nos refiere que es diabético, entonces tenemos que investigar. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un chequeo general? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una glicemia? Y si no se la ha hecho, tenemos que pedir. Esta es maceración. Aquí hay eritema, hay maceración, y estas son fisuras. Estas fisuras, estas erosiones lineares, son puertas de entrada para infecciones bacterianas. Este paciente diabético puede tornarse un problema serio. Aquí tenemos en la axila, diagnóstico diferencial en la axila, dermatitis de contacto, pero esperemos, no va a haber mucho prurito con la dermatitis de contacto, hay el tiempo de evolución, relación con desodorante, pero el diagnóstico diferencial. Edema, aquí hay escamas, ahora vemos escamas, y aquí están se llama satelitosis, estas pequeñas pústulas, que también aquí tienen unas pápulas, que son satélites, como salpicadas, diferentes en la tiña, porque los dermatofitos, que hablamos de los bordes bien definidos y activos, ¿verdad? En cambio la candidiasis, miren, son difusos, son bordes difusos. Aquí hay un tema, aquí hay un poquito de pápula, y ahí están las lesiones satélites. Aquí hay, por ejemplo, ya maceración. Aquí puede rápidamente hacerse fisura. Fíjense lo que les decía de los bordes, que son bordes difusos y que las lesiones son satélites.
pregunta? Miliaria rubra o sudamina, ustedes conocen con el nombre de picaína. Es una erupción cutánea frecuente en niños, pero puede darse también. Este año tuvimos muchos pacientes de la tercera edad diabéticos con picaína. Fue casi como que diría una epidemia increíble, pero en el paciente adulto diabético puede darse también. No tiene predilección por raza o sexo, más común en ambientes cálidos y húmedos. Se produce por la obstrucción queratínica de los ductos sudoríparos, ya no de los sebáceos ni los sebáceos, de los sudoríparos, y a diferentes niveles. De esos niveles es que vamos a ver si van a haber microvesículas, pápulas o pústulas. Se acompaña de prurito intenso, la localización más frecuente en tórax, superior, cuello y frente. Tratamiento, no hay un tratamiento, solo manejo y cuidado regular. Baños frecuentes, que estén en un ambiente fresco. Se puede dar antihistamínicos, ¿sí? En algo nos pueden ayudar, apoyar. Y las lociones que tengan calamina, pasta de agua. Hay que tener cuidado con el uso de talcos, de los niños o las personas que sudan mucho, porque el talco con el sudor se forma una pasta que favorece más bien a la proliferación de bacterias. Pero la pasta de agua puede servirnos, que son las que tienen la calamina, que es antipruriginosa. Esta imagen creo que la conocen bien, pápulas pequeñas, eritematosas, que están como esparcidas. Aquí tiene unas pequeñas micropústulas, que son muy pequeñitas. Después cuando pasa el proceso inflamatorio, como que empieza a haber un poquito de escamas. Esta es una miliaria, se llama cristalina. Son vesículas, se llama cristalina porque son vesículas, se ve como pequeñas gotitas de agua. Se acompaña de mucho prurito y mucho eritema. Y a veces el motivo de interconsulta, una vez ha sucedido, porque parece una reacción medicamentosa. Cuando se da en pacientes, por ejemplo, que están internados y que están haciendo piques picofebriles y que tienen mucha sudoración, entonces pueden hacer este tipo de miliaria que no debe confundirse con una reacción alérgica a alguno de los medicamentos que esté recibiendo. Y en estos casos, generalmente, ¿dónde se va a producir? En las áreas, por ejemplo, si ha pasado toda la noche y ha tenido picofebriles durante la noche, en la espalda. Entonces, esa relación es importante. ¿Alguna pregunta? Doctora. Sí. ¿Qué pasó? Doctora, tengo una pregunta. Entonces, ¿la miliaria es muy recomendable que utilicen talco? Porque No. Maicena, la fécula de maíz es un poquito mejor. Pero tiene que ser en la piel seca, ¿no? Porque si le ponen igual sobre la piel húmeda, va a favorecer sobre infección. Cuando tienen ya la miliaria, no. Ahora, aplicarle un talco a un bebé como profiláctico, puedes usar, pero ya cuando está la miliaria, no usar corticoides. Hay casos por ejemplo, muy específicos que uno usa corticoides, pero la miliaria pura igual no use corticoides para que favorece la infección de una perifonía.